o sea, uno de los métodos que existen para determinar deformaciones en las vigas. El método que vamos a ver se llama el método del diagrama de momentos reducido, y a veces también se lo conoce como el método de Moore. Existe una alternativa utilizando diagramas, que es el método de la viga conjugada. Nosotros, de los dos métodos que están en esta sección del capítulo de la parte práctica, vamos a ver uno de los métodos, que es el método del área del diagrama de momentos reducidos. El otro método, digamos, dejamos para que el que esté interesado, aquel que quiera saber cómo se puede hacer por otro método, lo tenga como elemento de consulta. Está explicado y está además aplicado, resuelto el mismo tema por dos métodos diferentes como para verificar. Sí, ya. Sí. El problema está apareciendo como problema práctico 8.4, el capítulo 8 de formaciones por flexión, del apunte que ustedes tienen. Es un práctico que ya tiene una solución anterior por otro método, y vamos a utilizar valores que ya fueron encontrados como solución del sistema, reacciones, momentos máximos, etcétera, que están en la figura, ¿no? Voy a levantar un poquito. El problema, lo que pretende es calcular la rotación angular en el punto C y el descenso en el mismo punto C de la viga. Las soluciones ya encontradas para resolver anteriormente en el método de la viga conjugada son utilizados en este caso como las reacciones A y B, 3,5 y 3,5 respectivamente, y las solicitaciones máximas MC y MD que están en la figura. ¿Sí? Bueno, los resultados son del problema anterior, reacciones, solicitaciones en distintos puntos, y el dimensionamiento previo a la flexión, que dio como resultado un perfil 200 y un módulo resistente 214 correspondiente, ¿no?, al perfil 200, de 214 centímetros cúbicos, y un momento de inercia correspondiente de 2.140 centímetros cúbicos. Se determina por el método que está ahí, digamos, el punto donde el momento flector es cero, o sea, donde cambia signos del momento flector y pasa a traccionarse y a comprimirse diferente, digamos, y se empieza en el tramo ACD, del tramo AD, donde cambia el signo en el apoyo y se tracciona en la parte superior, en el apoyo B. El punto donde el momento flector es cero se determina la condición de que el corte es cero, definitiva. Y sale la distancia Z igual a 0,60. O sea, 0,60 en el tramo DB a 0,60 de D, del punto D, ocurre que el momento flector es cero. Y en el tramo el esfuerzo cortante es mayor. Sí. Bueno, aquí trabaja con la determinación de las deformaciones utilizando el método
del área del diagrama de momentos reducidos, y a veces también se lo conoce como método de Moore. Las propiedades, lo que tenemos que recordar acá, y lo que nos recuerda el apunte en este punto, es que el diagrama de momentos reducidos no es otra cosa que el diagrama de momentos fractores dividido la rigidez de la viga, o sea, EJX. Lo que está diciendo es que se puede utilizar el diagrama de momentos fractores y dividirlo por la rigidez de la viga, y eso utilizar como diagrama de momentos reducidos. Las propiedades del diagrama de momento reducido se ven en la figura para un tramo cualquiera entre A y B, con un diagrama de solicitaciones, un diagrama de cargas Q cualquiera. Y la solicitación que se analiza es la deformación y la variación del desplazamiento angular y el desplazamiento en altura entre el punto A y B. Acá se ve el diagrama de momentos reducido, está rayado en la figura, y la elástica, que es el eje de la viga cargada y deformada. Las tangentes en los puntos A y B forman entre sí una variación angular, una distorsión, un desplazamiento angular de θ a B, que se indica en la figura, y lo que aparece como F AB respecto de B es el desplazamiento de la tangente entre las dos secciones A y B respecto de B, que aparece como la distancia B', V2' en la figura. ¿Sí? Este esquema básicamente da, sí, un poquito más, origen a los dos teoremas que se utilizan en el diagrama, la propiedad del diagrama de momento reducido para resolverlo, utilizarlo para resolver deformaciones. El teorema 1 es que el ángulo θ entre las dos tangentes A', B' de la elástica es igual a el área del diagrama de momentos reducidos entre las secciones A y B correspondientes. La viga se carga, se deforma, describe una curva, y las tangentes difieren entre sí una variación angular respecto de la horizontalidad. Ese ángulo entre A y B es el ángulo θ entre dos secciones A y B cualesquiera, ¿no? Lo que nos dice, y un poco se ha demostrado en la teoría, es que se representa este valor angular, esta variación angular entre dos secciones cualquiera respecto de la segunda sección, digamos, es igual al área del diagrama de momentos reducido. O sea, es la integral, en definitiva, pasado al límite, la integral, la sumatoria pasada al límite, la integral, diferencial de θ, utilizando conceptos encontrados en el razonamiento que utilizamos en la flexión pura, es igual a m sobre EJX o FJZ diferencial de Z, si tomamos Z como eje lineal longitudinal. Y esto, en resumen, la integral del área del diagrama de momentos reducido no es otra cosa que el área del diagrama de momentos reducidos entre A y B. Este es el teorema primero. Y el teorema segundo es que la ordenada que está en la figura como designada con el valor F entre las dos tangentes, en dos puntos cualquiera, A y A'B' de la línea elástica, es igual al momento estático del área del diagrama de momentos reducidos entre las secciones A y B con respecto a la sección B. Se fue. ¿No? Acá.
disculpen. El teorema 2, en definitiva, lo que nos dice es que se puede determinar el desplazamiento relativo entre dos secciones respecto de la segunda, el segundo extremo de la sección, tomando momentos como si estuviéramos haciendo el cálculo del diagrama de momentos flectores, utilizando como cargas ficticias áreas del diagrama de momentos reducidos. O sea, en conclusión, es la integral del diagrama de momentos entre dos secciones A y B cualquiera con respecto a la segunda, el distante de una distancia Z. O sea, es igual al área, a lo que se simboliza como el área AB respecto, o por ZB respecto del punto B. El área rayada en la figura de arriba. Un poquito más. La aplicación práctica, o en la práctica, digamos, se determina el área del diagrama de momentos reducidos, dividiendo el diagrama de momentos flectores con su escala, dividido la rigidez de la viga EJ. Se divide el diagrama en momentos reducidos en figuras geométricas. O sea, el diagrama tiene forma cualquiera, una superficie cualquiera. Se lo divide en figuras geométricas conocidas y se determina el área A sub I de cada una de ellas. Las áreas A sub I se aplican como cargas ficticias en el baricentro de cada figura geométrica. Aplicando los teoremas anteriores 1 y 2 de las áreas y de los desplazamientos, se determinan las rotaciones relativas θ AB y las ordenadas relativas F AB respecto de B entre dos secciones que han sido convenientemente elegidas. Mediante la construcción geométrica conveniente de las magnitudes relativas, antes determinadas θ y F, se determinan los descensos y rotaciones absolutas de la viga. La página sigue. Acá tenemos la figura, se esquematiza básicamente la deformación del eje de la viga cargada, o sea, la elástica de la viga, con esta curva entre A y B, ACB, con la figura que está acá. La rotación angular de la tangente en A y en B está significada en la figura como θ AB. Es la rotación de la tangente extrema de A respecto de B. El problema nos pide, obviamente también se ve, el problema nos está pidiendo además, en este punto nos pide θ C y delta o IC, el desplazamiento en el punto C y la rotación angular en el punto C. Para la rotación en el punto C basta con determinar la rotación en el punto A, θ A, y diferenciarlo respecto de θ C. Diferenciarlo respecto de θ C utilizando los dos teoremas anteriores que hemos visto como propiedades del diagrama de momentos reducidos. La rotación en C va a ser en definitiva la rotación en A menos θ AC. Θ AC. De acuerdo a lo que vimos, θ A es geométricamente, si ustedes miran la figura, va a ser igual a FAB sobre la distancia AB. El ángulo θ A va a ser igual a el desplazamiento vertical FAB sobre la longitud de la viga, LAB. Vamos a utilizar los dos teoremas anteriores. FAB, recordamos, es la integral del diagrama de momentos reducido entre A y B por Z
diferencial de z, la integral. O sea, en la práctica va a ser la sumatoria de los momentos estáticos cargadas con cargas ficticias A sub i, áreas de los diagramas de momentos reducidos, por sus distancias desde el baricentro hasta la sección extrema considerada. Un poquito más arriba. El descenso en C, IC, indicado como IC en la figura, va a ser C2' menos C', con la distancia C2', la figura dice C', pero en realidad es C2', que va a ser igual a θ A por LC, el ángulo que varió la tangente a la línea elástica deformada respecto del punto A por la distancia al punto C. Geométricamente, ángulo por distancia me da el desplazamiento. Siempre manejándonos en el campo elástico, en el campo infinito, donde las deformaciones son muy pequeñas. C', C2', C', es igual a FACC, o sea, utilizando nuevamente los teoremas anteriores, el área del diagrama de momentos reducido entre la sección A y C respecto de C, por las distancias de las áreas que separa el diagrama de momentos reducidos respecto de C. Sumatoria de momentos estáticos de las áreas en que se ha dividido la figura, el diagrama, con sus distancias desde el baricentro hasta el punto C. Empezamos, un poquito más arriba. Empezamos a dividir el diagrama de momentos reducidos en figuras geométricas con superficie reconocibles o calculables y ubicación de baricentro de cada área A sub i en que dividamos la figura. La figura en el tramo AB se divide en 4 figuras convenientemente divididas como una parábola, como un triángulo, y tres triángulos, A1, A2, A3 y A4. Cuando cambia el signo del momento, cuando cambia en el apoyo B, por ejemplo, cuando cambia el momento vector y cambia de signo, se tracciona arriba, como son figuras equivalentes a áreas, convencionalmente tienen signo negativo. Cambian de signo las fuerzas ficticias, ¿no? El área A1 corresponde a una parábola entre A y B, cuya superficie es 2/3 de la flecha por la luz. Y la distancia desde su baricentro es 2,50. O sea, la longitud desde A hasta el punto B son 3 metros. La mitad es 1,50, más 1 metro desde el punto D hasta el punto B me da una distancia de 2,50. Igual ocurre con la figura A2, que es un triángulo cuya altura es el momento en el punto D y la base es la longitud desde A, del apoyo A hasta el punto D. Por su distancia desde el baricentro, que es 1/3 de la base de la altura, más la distancia de 1 metro. Igual para el triángulo que da la superficie A3, se utiliza acá la distancia que dio el punto donde el momento rector es 0, donde corta la vía.
Y A4 cambia de signo, también tiene base 0,40, 0,60 y 0,40, y la altura es el momento en B. Utilizamos... Sí, un poquito. ¿Nosotros? Sí, sí. Utilizamos valores acá de momentos flectores para calcular las distintas áreas A1, A2 y A3. A1, que corresponde a la parábola desde A hasta B, es 2/3 de la flecha por la luz, donde la flecha vale Q por L al cuadrado sobre 8. Q es 2 toneladas, la luz es 3 metros sobre 8, está a una distancia de 3, la luz es 3 metros, lo que da un valor de 4,5 tonelámetros cuadrados sobre EJ, y la distancia desde su baricentro hasta el apoyo B, en este caso, vale 2,50, que aparece en la figura y que se determina en este paso. La figura A2 es un triángulo que tiene una altura, que sería MD, de 1,5 tonelámetros. La altura sería 3 metros sobre 2, un medio de la base por la altura, sobre la rigidez de la viga EJ. Y su distancia es 1/3 de la altura, más 1 metro al apoyo B. 1/3 de 3, que sería 1 metro, más 1 metro de distancia del punto D al punto apoyo B. Da 2 metros de distancia. Para la figura A3, para el triángulo A3, sigue siendo la altura 1,5 tonelámetros, la altura del diagrama de momentos flectores, por la base que se determinó en el primer paso, en la primera página de este problema, que vale 0,6 metros, que es el punto donde se hace 0 el momento flector, un medio de la base por la altura, el área del triángulo, que me da 0,45 tonelámetros cuadrados sobre EJ. ZB en este caso es 0,40, 2/3 de la altura, que es 0,60, más 0,40 me da 0,80 metros hasta el apoyo B. Por último, para el triángulo 4, A4, el momento es 1 tonelámetro por 0,4, que es la altura, sobre un medio de la base por la altura, sobre EJ, ¿no? Y la distancia es 1/3 de la altura, me da, de 0,40 me da 0,13 metros. Tenemos ya en definitiva los momentos, las áreas A sub I y ZI para efectuar los momentos de las áreas respectivos respecto del apoyo B. Procedemos a aplicar los teoremas. Calculamos la ordenada relativa entre A y B, FAB, utilizando el segundo teorema que nos da. FAB es igual la distancia entre B segunda, que es la sumatoria de las ordenadas de los momentos de las áreas por sus distancias, desde el baricentro por sus distancias hasta el apoyo, con sus signos. En este caso cambió de signo en A4 por Z4B, más A2 por Z2B, más A3 por Z3B, más A1 por Z1B. Sustituyendo valores que encontramos arriba, me queda que FAB es 1 sobre EJ, 0,2 por 0,3, sustituimos valores, ¿no? Áreas de diagramas de momentos reducidos por distancias con signos, lo que me da un valor de 16,0883 tonelámetros cuadrados dividido EJ. Un poquito más. Para arriba. En definitiva, θ AB, que es FAB sobre LAB, la distancia entre A y B, es 4 metros, es 16,083 tonelámetros cuadrados
sobre EJ dividido 4. Me da 4,021 tonelámetros cuadrados dividido EJ. En definitiva, homogeneizando, utilizando las mismas medidas, unidades y medidas referenciales, en este caso toneladas, centímetros cuadrados, me da que tita A, la rotación angular de la tangente en el punto A, en el apoyo A, vale 0,00895 radianes. No tiene unidades. Me da unidades en radianes. La rotación en C. Necesitamos conocer, en este caso, tita AC, y utilizamos el primer teorema, en este caso. Un poquito más arriba. Ahí. Subdividimos el diagrama de momentos reducidos entre A y C en dos áreas, F5 y F6. De vuelta, F6 es el área de la parábola y F5 es el triángulo entre A y C que tiene como altura el valor del momento en el punto C y de distancia 2 metros de longitud de la viga. Calculamos las áreas. Para el triángulo va a ser la altura, que es 3 tonelámetros, por la base, que vale 2 metros, 1/2 EJ. Con lo que me queda 3 tonelámetros cuadrados dividido la rigidez de la viga. Para la parábola, que corresponde al área F6, es 2/3 de la flecha por la luz de la viga dividido EJX. La flecha vale la carga distribuida Q por la luz de la viga al cuadrado sobre 8, o sea, 2 tonelámetros por 2 metros al cuadrado sobre 8, y el resultado es 1,33 tonelámetros cuadrados dividido la rigidez de la viga. Las distancias son, desde los baricentros, son la mitad de la parábola, es 1, del baricentro hasta el punto C, y 1/3 de la altura de 2 metros, que es 0,67 en este caso para el triángulo F5. La suma de las áreas que representa la variación angular entre A y C, la variación angular, la variación de ángulo que forman las tangentes extremas a la viga deformada entre A y C, es tita AC, equivalente a el área del diagrama de momentos reducidos, en este caso de la figura que estamos, entre las secciones que estamos considerando. Esto es el primer teorema de propiedades del diagrama de momentos reducidos. En definitiva, tita AC vale 4,33 tonelámetros cuadrados dividido EJ. Para determinar tita C, va a ser la tangente tita A, que ya hemos determinado en el paso anterior, menos tita AC, que acabamos de determinar. 4,21, que fue el primer cálculo que hemos hecho. 4,021 tonelámetros cuadrados menos 4,33 tonelámetros cuadrados dividido la rigidez de la viga, lo que me da menos 0,3125 tonelámetros cuadrados dividido la rigidez de la viga. En definitiva, la variación angular en el punto tita C, en el punto C, es menos 0,3125 tonelámetros cuadrados, homogenizando, dividido EJ, valores que se determinaron cuando dimensionamos la viga para un perfil 200,
me da 6,95 por 10 a la menos 4 radianes. Y tiene un valor negativo, gira en el sentido contrario. Cuando cambió la curvatura de la viga deformada, gira en el sentido, en la medida en que crece la dimensión Z, va cambiando, va girando en el sentido antihorario la tangente relativa. Por eso es negativo y vale un valor de 6,95 por 10 a la menos 4 radianes. Ajá. Para determinar el descenso delta C entre A y C, FAC, aplicamos el segundo teorema, que era utilizar la metodología de determinación de momentos flectores, utilizando como fuerzas ficticias áreas del diagrama de momentos reducido, tomando momentos con la distancia desde su baricentro a la sección que se quiere determinar el desplazamiento. O sea, el punto C, la sección entre A y C respecto del punto C. Aplicamos el segundo teorema del diagrama, de las propiedades del diagrama de momento reducido, me queda F5, que era 3, por 0,67 distancia, más F6, la parábola, por su distancia baricéntrica, un metro, y me queda 3,333 tonelámetros cuadrados dividido la rigidez de la viga. Luego, resultará que la distancia IC va a ser igual al desplazamiento que hay entre C y C2', menos C', la distancia que hay entre C' y C2'. O sea, va a ser igual a θA por LAC menos FAC. Valores que ya hemos determinado en los procesos de cálculo anteriores. Me queda en definitiva que va a ser 4,021, eso es θA, y por supuesto dividido la rigidez de la viga por 2 metros, que es la distancia, la longitud que tiene el tramo que estamos considerando, entre A y C, menos 3,333 tonelámetros cúbicos, en este caso, dividido EJX. Tiene unidades de tonelámetros cúbicos. Tonelámetros cúbicos dividido EJX. Me queda homogenizando valores, como tanto E como el momento de inercia tienen unidades en toneladas por centímetros al cuadrado y centímetros a la cuarta. Homogenizo metros cúbicos a centímetros cúbicos. En este caso, 10 a la sexta centímetros cúbicos por metro cúbico, y finalmente el resultado me da 1,05 centímetros. Podemos observar que estos valores concuerdan con los valores que se obtuvo por el método de la viga conjugada en el paso anterior, en el problema anterior, cuando se utilizó otro método. El resultado es el mismo. Nosotros vamos a utilizar, a ustedes les vamos a pedir que resuelvan utilizando el método del área del diagrama de momentos reducido. No vamos a pedirles a ustedes que resuelvan utilizando la viga conjugada. El método de la viga conjugada es una alternativa más que van a contar ustedes, que no les va a costar entender porque usa similares razonamientos que el que utilizamos hasta acá. Y algunas
definiciones que corresponden a las propiedades diferenciales del diagrama de momentos flectores. La relación diferencial que existe entre momento flector y corte en este caso. Esto es lo que hace a un problema más, a un método más para resolver problemas de deformaciones que se utiliza habitualmente, utilizando lo que ustedes ya conocen como es momentos flectores. Vamos a determinar en todo caso después con el ingeniero Urbieta qué otros problemas de apoyo podríamos brindarle a ustedes, comunicándonos con ustedes para ver dónde tienen dudas y qué requerirían ustedes como apoyo para que puedan enfrentar, digamos, los problemas, los exámenes que se vienen. Esto es todo por mi parte por el día de hoy. Mario, no sé si vos... Sí. No, mira, buenas tardes, Oscar, buenas tardes, alumnos. Sí. Mira, Oscar, ya con esto se terminó de dar la materia. Sí. Yo ayer había aclarado, ya ellos tienen que presentarme este trabajo práctico. Completando esto, tendrían la condición de alumnos regulares. Yo ya lo hablé esto con ellos, así que esa es la situación. Bueno, gracias Mario. Sí. Y creo que con esto terminamos de dar la materia, Oscar. Todos estos materiales están dentro de la plataforma. Se lo pueden contactar eventualmente. No sé, eventualmente nos podemos poner de acuerdo para una clase de consulta, no sé. ¿Qué se sabe de los exámenes presenciales, Oscar? Hasta ahora son presenciales, pero bueno, hay que poner en condiciones la facultad, ¿no? Limpieza, desinfección. Sí. Hay algunos, sobre todo para la cantidad de gente que habitualmente rinde esta materia, ¿no? Así que estamos en eso, pero creemos que van a ser presenciales, Mario. Estamos esperando que sea así, ¿no? Sí. Bueno, no sé, Mario, si algo más. Yo no tengo más nada que decirle, ya lo hablé. ¿Le puedo preguntar algo? Sí. Sí, en la entrega del TP10 hay dos entregas, una que dice que no es obligatoria. ¿Qué ejercicio se entregaría ahí? Mire, vio que en el trabajo práctico está el del núcleo central, ¿verdad? ¿Cómo, profe? De los dos, una tiene la de núcleo central, la que no es obligatoria. Sí. ¿Ese qué ejercicio sería el que se entrega ahí? Y ahí está, casualmente, le puse, señorita. Voy a ir a la página. Voy a entrar a la página de... Momentito, voy a entrar a la página de... Sí, profe. Que no lo tengo armado a eso, pero vamos a armar, así que...
Señorita, a ver. ¿Lo ve aquí, no esto? Sí, profe, veo. Bueno, este es el que tiene que entregar usted. ¿Estamos? Sí. Este es el único que tiene que entregar el trabajo práctico 10. Ah, bueno, profe. Gracias. Perfecto. ¿Alguna duda más, alumno? No, Inge. Bueno, perfecto. Bueno, Oscar, si no tienen otra cosa que los alumnos preguntar. No, ya yo de mi parte no, ya ustedes tienen que entregar alumnos y van a estar ahí. El jueves, si es que me entregan todos los trabajos prácticos, me voy a conectar para darle la condición de alumno regular. ¿Estamos, Cosio? Listo, Mario, muchas gracias. Perfecto. Y aparte, otra cosita, alumnos, ahí van a tener en la plataforma la lista de todos los alumnos que están regular. Lo que le quería aclarar una cosa aquí, no. Sí, profe. Para todos, sí, para todos. Voy a poner un trabajo práctico que no es obligatorio, que es el que había dado el ingeniero Dreliman sobre el núcleo central, que ese es muy importante. Eso es nada más para que tengan ustedes que es un tema que siempre entra en los exámenes. Le voy a poner el enunciado como un trabajo opcional, aquel que lo tengan en el recuerdo por lo menos cuando estudien. ¿Estamos aquí, no? Sí, profe. Bueno. Perfecto, Oscar. Bueno, alumnos, nos encontramos el día jueves. Para Gracias, pasar Mario. la condición, no, gracias a vos. Gracias a vos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Chao, profe.